Buenos días. Voy a iniciar con la actividad 16. Se titula Acciones contra el narcomenudeo. El propósito es utilizar nociones básicas de estadística, promedio, moda y mediana, a partir de la información que se muestra en la prensa escrita. Bueno, vamos a irla analizando poco a poco y vamos a verlo un poco más a profundidad, pero les adelanto. El promedio, se define como la suma de todos los datos y la división entre el número de datos. Así es más que nada como se saca, pero el promedio en sí es como un valor estándar que trata de estar a la misma distancia de los extremos, o sea, del dato más alto y el dato más bajo. La moda se trata de frecuencia, los valores que más se repiten. Por ejemplo, si en una tienda unos buscan el color rojo y otros buscan el color verde y otros buscan el color azul, el que se venda más es el que se dice que tiene más moda, por lo tanto es el que más se vende. Y por otro lado, la mediana corresponde a algo parecido al promedio. Consiste en ordenar los datos de mayor a menor y los datos que queden a la mitad de esa lista que vayamos a armar, justo a la mitad, puede ser 1 o puede ser 2, corresponden a la mediana y tratan de dar una función parecida al promedio. Entonces, con esta explicación vamos a tratar de resolver los ejercicios que nos vienen planteados. El primero es este. Nos dice, lea la siguiente nota y responda lo que se le pide en la página siguiente. Se titula Acciones de la PGR contra el crimen organizado. Un poco triste el tema, pero es el que nos trae el libro. Nos dice, decomisos y acciones de la PGR en contra del crimen organizado de 2013 a 2015. Dice 6.935 toneladas de cocaína incautadas, 9.5 kilogramos de cocaína incautados por día, 24 kilogramos de metanfetamina incautada por día, 2.579 toneladas de marihuana decomisada, 2.580 toneladas de estupefacientes decomisados. Y después nos viene un cuadrito que nos dice 404 laboratorios de droga desmantelados, 18.547 personas detenidas, y 11.078 armas decomisadas. Como les comentaba, es importante señalar cada uno de los números porque siempre es información importante, pero en este caso, como ya viene resaltada, pues no es necesario que lo haga yo. Entonces, iniciamos. La primera pregunta nos dice, ¿cuántos laboratorios de droga desmanteló la PGR durante los años 2013 a 2015? Es una pregunta que nos pide información tal cual como viene escrita. Entonces, está aquí. 404 laboratorios de droga. No nos pide más, nada más sacar la información tal cual de texto. La segunda nos dice, ¿cuántas toneladas de estupefacientes fueron decomisados de 2013 a 2015? Bueno, aquí nos dice 6.935 toneladas de cocaína. Luego nos dice la cocaína por día. Luego los kilos de metanfetamina incautada por día. Las toneladas de marihuana decomisadas. Y al final nos dice toneladas de estupefacientes decomisados. Entonces, como nos pregunta tal cual estupefaciente, vamos a tomar este como nuestro resultado. ¿Por qué? Porque la marihuana, la metanfetamina y la cocaína son consideradas también como estupefacientes. Sin embargo, nos pregunta por esta categoría en específico. Y aunque son más toneladas de cocaína, nos pregunta específicamente por estupefacientes, por lo que no podemos estar seguros de que vayan englobados en esta categoría y vamos a ponerla tal cual, 2.580. Ok, es importante leer muy bien las preguntas. Luego nos dice, ¿por qué se dice que fueron incautados 9.5 kilogramos de cocaína por día? Bueno, obviamente no podemos decir que cada día salieron unos policías de la PGR y trajeron diariamente 9.5 kilogramos sin falta cada uno de los días durante esos 2 años. Lo que pasa es que del total de kilos de cocaína que se incautaron, se sacó la cuenta de cuántos días pasaron en esos 2 años y del total que se obtuvo en esos 2 años. Entonces se sacó un promedio de la cantidad de cocaína que se incautó por día. Entonces, la respuesta sería que en promedio se incautaron esos 9.5 kilogramos. Y bueno, vamos a apuntar esa respuesta.
por aquí. Le habíamos puesto letra 9. En promedio se incautaron 9.5 kilos por día. Al momento de decir que es en promedio, nosotros ya entendemos que no fue que cada día se trajeron esos 9 kilos, sino que hubo días en los que se sacó mucho, días en los que se sacó poco, pero podría decirse que para que llegaran a ese total, en todos los días de los 2 años, más o menos fueron 9.5 kilos por día. Entonces, esa sería la respuesta. Luego nos pregunta, ¿en cuántas toneladas de cocaína fueron incautadas por año en promedio? Bueno, si nos dice que en total de los 2 años fueron 6.935 y el periodo es de 2013 a 2015, vemos que hay 2 años. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar el total y dividirlo entre el número de datos. Por ejemplo, hay 2 años, tenemos que dividir esos 6.935 entre los 2 años, de forma que nos da un total de 3.467. Lo voy a apuntar por aquí. Son 3.967.5 toneladas. Lo voy a abreviar con ton. Eso es toneladas por año. ¿Cómo sabemos que es un dato correcto? Pues bueno, lo multiplicamos por 2 y nos debe dar el total. Ahora, la nota dice que se incautaron 24 kilogramos de metanfetamina por día. ¿Cuántos kilogramos se incautaron de 2013 a 2015? Bueno, es muy fácil. Vamos a sacar cuántos días hay por año, lo multiplicamos por el número de años y después por el número de kilos que se obtuvieron por día. De esa forma vamos a obtener, según el promedio, el número de kilogramos o toneladas totales que se incautaron al final. Entonces, en cada año vamos a tomar en cuenta que son 365 días. Sabemos que fueron 2 años, un total de 730 días. Y eso vamos a tomar en cuenta que cada día fueron 24 kilos de metanfetamina, lo cual nos da un total de 17.520 kilos, o sea, 17.52 toneladas. Me quedó muy fea esa N. Toneladas. Y así, de esta forma, es como podemos utilizar el promedio para hablar, bueno, para sacar más o menos un dato en una unidad de tiempo que nosotros desconocemos en su momento o que no es muy precisa. Y es muy utilizado. Más o menos en producciones industriales se toma un promedio de, por ejemplo, si un día se produce, no sé, en una fábrica de gorras, se producen 500 gorras un día, 700 otro, 200 otro. Al final del mes, lo que se hace es que se suma toda la producción y se divide entre el número de días que se trabajó. De esa forma, una fábrica puede decir, bueno, produjimos, no sé, unas 300 gorras al día. Entonces, más o menos, el siguiente mes vamos a producir un total de, no sé, unas, 20,000 gorras en el mes, y de esa manera vamos a poder surtir tantas tiendas. Es de esa forma en la que este manejo de datos nos puede servir para saber, produciendo de qué somos capaces, podemos sacar a partir de ahí nuestra eficiencia, nuestro rendimiento, y verdaderamente son unidades, son conceptos que son muy, muy utilizados en la vida cotidiana, por lo que también este es uno de los temas más importantes al momento de realizar los exámenes de evaluación. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio para poder terminar antes de que se nos enfríen los temas, vaya. Dice, lea la siguiente nota periodística y conteste las preguntas que se le hacen. La nota se titula, Cruceros viales difíciles de cruzar. Nos dice, en el crucero de Reforma e Insurgentes pasan alrededor de 14.500 vehículos automotores en tan solo 2 horas. Al decirnos que pasan alrededor, podemos tomar que también dice en promedio, un aproximado de cuánto pasa cada tiempo. Entonces dice, vamos a subrayarlo, muy importante, 14.500 en 2 horas. No este número, pero nos habla de una unidad de tiempo. Luego dice,
Un reporte elaborado por autoridades de transporte de la Ciudad de México destaca el problema de transporte y vialidad en 5 cruceros de la ciudad. También puede ser que sea importante esto. Luego nos dice, el informe precisa que el cruce de Reforma e Insurgentes es de los más problemáticos, ya que en este sitio circulan en promedio 14.500 vehículos diariamente entre las 8:15 y las 10:15. Este dato ya lo teníamos arriba subrayado, pero ahora nos dice una hora en la que se da esa hora pico, que igual corresponde a las 2 horas que habíamos visto. Luego nos menciona, otra hora pico en este mismo crucero es de las 6:15 a las 8:15. Tiempo en el cual transitan en promedio 13.300 vehículos. Entonces tenemos dos lapsos de tiempo de 2 horas, en los cuales hay 2 horas pico y en los cuales circulan alrededor de 13.300 y 14.500 vehículos. Ya una vez analizada esta información, podemos ir a las preguntas. La primera nos dice, ¿entre qué horas está más saturado el crucero Reforma Insurgentes? Bueno, solo nos da 2 horas, entonces vamos a poner la que tiene el número más grande. Por lo tanto, sería 14.500 vehículos entre las 8:15 y las 10:15. Y ese sería nuestro horario. Entre 8:15 a 10:15. Es todo lo que nos pregunta. Luego nos pregunta, ¿entre qué horas está menos saturado dicho crucero? Bueno, es algo que no podríamos decir porque verdaderamente solo nos menciona la hora pico. Vamos a releer a ver si en caso de que nos hubiera faltado algún dato por destacar. Pero verdaderamente parece que solo nos da las horas pico. Entonces, podemos decir... Bueno, es que es una pregunta muy abierta, la verdad. Nos dice otra hora pico en este mismo crucero, es de tal a tal hora, en el cual transitan tantos en promedio. Este párrafo no nos sirve. De los más problemáticos, circulan tantos entre tal horario, tampoco nos sirve. Tienen un problema de transporte de vialidad en esos 5 cruceros, tampoco nos sirve. Bueno, como la información no nos dice, pues lo único que nos queda por mencionar es que la respuesta aquí sería el resto de las horas diferentes a esos 2 horarios. ¿A qué me refiero con esto? Podemos decir que no está tan saturado en cualquier hora diferente a los horarios de entre 8:15 y 10:15 y 6:15 y 8:15. Precisamente porque es información que no nos menciona y sin embargo nos está preguntando. Entonces, la respuesta en este caso sería, voy a escribirla por aquí, siempre y cuando me deje, cualquier hora distinta a las mencionadas. No podemos decir más que eso porque el libro no nos menciona una pregunta, una respuesta como tal, entonces no hay más que decir. Bueno, vamos con la que sigue. Esta nos dice, ¿qué debieron hacer las autoridades en su estudio para conocer la cantidad de vehículos que circulan en promedio en dicho crucero en las horas pico? Es más que nada lo que ya habíamos mencionado. Voy a escribir la respuesta por aquí. Me va a tocar hacer la letra un poco más chiquita porque luego no me cabe. Creo que lo más chico es letra 8, pero bueno. La respuesta sería sumaron el total de autos que circulan en ese horario y lo dividieron entre el tiempo de la hora pico. Bueno, podemos definir que una hora pico es como ese lapso de tiempo en el que muchos de los trabajadores, ya sea de empresas o de algún tipo de tiendas o servicios, tienen tiempo libre para ir a comer, o es hora de salida, o viceversa, etcétera, de situaciones. Por lo tanto, el tráfico en ese horario siempre se vuelve muy, muy alto. Las horas pico siempre están señaladas, pero hay ocasiones en las que una hora pico en un lugar no es muy
pesado en comparación a otro. En este caso, Reforma Insurgentes son de las calles más transitadas, por eso mismo en horas pico se saturan enormemente de tráfico. Entonces, este proceso que acabamos de anunciar ahorita corresponde a obtener el promedio, como ya se los había comentado al principio. Luego nos dice, decir que en promedio circulan 13.300 vehículos significa que diariamente de 18:15 a 8:15 a 20:15 horas pasan 13.300 vehículos en ese crucero. ¿Por qué? Bueno, como ya habíamos comentado, la respuesta sería que no, porque no nos dice específicamente que circulan esa cantidad de vehículos, sino que en total, del total que circularon en un lapso de tiempo determinado, por ejemplo, el estudio pudo haber sido durante un mes, 2 meses, un año, etcétera, nos dice que en promedio, durante esas 2 horas, deberían pasar tantos vehículos, a veces más, a veces menos, pero más o menos ese va a ser el valor al que van a estar transitando. Entonces, no, porque es solo una aproximación por hora pico. Bueno, espero que esté quedando claro. Verdaderamente es algo un poco difícil explicar qué viene siendo esto del promedio con un lenguaje más cotidiano, vaya, porque a veces estamos tan acostumbrados a manejar ciertos temas que es más difícil explicarlos que manejarlos. Suele pasar. Vamos a observar estos ejemplos que nos da aquí el libro para explicar mejor el tema. Nos dice, observa la forma en que Donaghy explica una parte de la noticia sobre el tránsito vehicular. El estudio indica que entre las 7:30 y las 9:30, el crucero de Periférico y Toreo desfilan en promedio cada mañana 16.900 vehículos. Nos dice, vamos a ver. Eso significa que varias mañanas contaron cuántos vehículos transitaron durante esas 2 horas. Después sumaron todos los cálculos que hicieron y dividieron entre el número de días que realizaron el conteo. No quiere decir que exactamente cada mañana pasen 16.900 vehículos. Bueno, esa es precisamente la explicación de la última pregunta que teníamos en el ejercicio anterior. Precisamente, no todos los días circularon esos carros, sino que al momento de hacer la suma y la división de los días que estuvieron haciendo ese estudio, se dieron cuenta de que más o menos por día debieron pasar esa cantidad de vehículos para llegar al total al final de su análisis. También esta nota nos dice, para calcular el promedio de una lista de datos hay que sumar los datos y luego dividir entre el número de datos. Por ejemplo, en el círculo de estudio de Juriquilla, las edades de los integrantes son 35, 40, 38, 41, 31, 28, 36 y 37. Nos pregunta cuál es la edad promedio de los integrantes. Bueno, aquí lo ejemplifica tal cual. Vemos que tenemos 8 integrantes, porque esas son 8 las edades que tenemos. Hacemos la suma de cada una. Nada más que aquí el libro tiene un pequeño error, agregó uno de más, parece ser. Pero bueno, podemos ignorarlo. Son 8 datos, nada más vamos a ignorar ese 1. Y vamos a hacer la suma de todo. Y lo que nos salga de la suma lo vamos a dividir entre la cantidad de los integrantes. Eso nos va a dar un promedio que se supone debe estar entre el número más bajo y el número más alto. Y más o menos, por ejemplo, aquí el promedio es 35. Y vemos que el número más pequeño es 31 y el más alto es 41. Entonces, más o menos tiene que estar, si no a la mitad, acercándose a uno de los extremos, dependiendo de cuántos números haya, más arriba o más abajo. Nos dice, por lo que la edad promedio de los integrantes del círculo de estudio de Juriquilla es de 35.75 años, es decir, 35 años con 9 meses. Bueno, eso es todo por esta sesión. Espero que haya quedado claro. De igual manera, ya saben, cualquier duda, comuníquenmela. Entonces, vamos a dar paso a la sesión. Mucha suerte y espero que haya quedado todo comprendido.